¿Qué tal? Buenos días. Yo soy la doctora Gabriela Macías, soy neuroradióloga en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Hoy voy a tratar el tema de los hallazgos imagenológicos más importantes en personas con infección por COVID-19. Bueno, pues vamos a empezar dando un poco de generalidades. El SARS-CoV-2 es una familia, pues es una familia de virus, como ya todos sabemos, de los coronavirus, de los cuales estos son infectantes al humano, pero no todos pueden causar enfermedades letales. Sin embargo, este conocimiento de los coronavirus ha ido en auge, como ya todos sabemos, por la pandemia que azota desde el 2019. Sin embargo, cada vez ha ocurrido que hay información nueva sobre la potente infectividad que tienen estos virus. Normalmente, pues bueno, se había pensado que principalmente el virus producía una infección pulmonar, sin embargo ahora se sabe que existe una infección sistémica. Sin embargo, ahora las principales situaciones en las que el coronavirus puede dar secuelas neurológicas es porque se sabe que tiene el virus dos particulares capacidades neuroinvasivas. Y esto es que se puede replicar en las células gliales o en las células neuronales y también puede producir una reacción autoinmune. Inicialmente se pensaba que era descartable la capacidad del virus para afectar el sistema nervioso central, sin embargo, ahora con los estudios retrospectivos que se han publicado, se ha visto que esta afección del sistema nervioso central cada vez va en aumento. Muy bien, las principales lesiones que produce el coronavirus a nivel del encéfalo son afecciones en el lóbulo temporal medial, y esto lo vamos a ver como lesiones hiperintensas multifocales en la sustancia blanca, principalmente visibles en la secuencia FLAIR, y van a tener un realce variable post-gadolíneo. Y también otra de las más importantes es que habrá lesiones hemorrágicas. De los principales estudios retrospectivos que se han publicado es este, que salió en Radiology del año pasado. Fue un estudio observacional en el cual se reclutaron a diferentes pacientes, de los cuales fueron aproximadamente 190 pacientes pues con manifestaciones neurológicas, y se siguieron aquí, bueno, este es el principal resumen de este estudio. Entonces, por ejemplo, se dejaron los pacientes que tuvieran lesiones neurológicas, pero se descartaron aquellos que tuvieran otras lesiones, por ejemplo, que fueran lesiones isquémicas, lesiones trombóticas o lesiones no relacionadas con el evento actual de COVID, y también los pacientes que tuvieran cerebros normales. Lo más frecuente encontrado en estos pacientes fue, pues lo que ya habíamos dicho, lesiones hiperintensas en T2 FLAIR a nivel del lóbulo temporal mesial bilateral principalmente, y también áreas con restricción a la difusión. Esto fue el 43% de los pacientes.
Los siguientes fueron las áreas hiperintensas difusas en la sustancia blanca profunda o superficial. Y también hubo otras manifestaciones pues, que no eran tan frecuentes vistas en otras lesiones virales, como por ejemplo la afección al cuerpo calloso y encefalopatía aguda necrotizante. Y las cosas que también más frecuentemente hubo fueron pacientes que tuvieran la confluencia o la visibilidad de dos patrones de neuroimagen combinados, uno, dos o más de dos, ¿sí? Esto fue que, por ejemplo, el 19% tuvo dos patrones diferentes enlazados y también el 5% de estos pacientes tuvo al menos tres patrones neuroimagenológicos. Esto es, por ejemplo, que hayan tenido lesiones hiperintensas en el sistema, a nivel del lóbulo temporal mesial, lesiones hemorrágicas, o que hayan tenido también encefalopatía necrotizante, o por ejemplo si alguien tuvo también lesiones que involucraban a ambos pedúnculos cerebelosos medios. Bien. Otras de las situaciones que llama mucho la atención, tanto en la práctica institucional como privada, es que ocurrió en este último año y medio la aparición de muchos pacientes con síntomas neurológicos equívocos que hacían recordar esclerosis múltiple. Entonces, tales pacientes iban a realizar, bueno, inicialmente con el médico tratante, y él les refería para realizar algún estudio de imagen, y llamó muchísimo la atención pacientes en los que encontrábamos lesiones que recordaban a la encefalomielitis diseminada aguda. ¿Sí? Entonces, muchos de estos pacientes ahora ya se sabe que probablemente estuvieron o están relacionados con la presencia de COVID-19 cerebral, ¿sí? Como lo redacta este estudio del 2021, en el cual diferentes lesiones fueron observadas. Por ejemplo, estas en las que, pues vamos, vemos una amplia afección de la sustancia blanca superficial, pero predominantemente profunda, a nivel de los centros semiovales bilaterales, las cuales las lesiones son confluentes. Sí, entonces vemos que también hay lesiones a nivel de los lóbulos temporales, principalmente en los polos temporales, como es en la imagen del centro, y también hay lesiones en los pedúnculos cerebelosos medios, que es la imagen que vemos en la extrema derecha. ¿Sí? Estas lesiones, este paciente pues obviamente tenía pues un déficit neurológico muy pronunciado, ¿sí? Y al momento de realizar secuencias contrastadas, pues vemos que estas lesiones hiperintensas muestran un realce anular completo post-gadolinio, y que también no solo se limita a nivel del encéfalo, sino que también vamos a observar lesiones a nivel pues de la médula espinal. En este caso vemos esta lesión hiperintensa con realce postgadolinio a nivel de la médula espinal en el nivel de C4 y C5. Sí, igualmente tiene un realce anular incompleto. E igualmente vamos a ver pues otras lesiones en las cuales vamos a ver que hay pues
multiplicidad de lesiones dispuestas de forma aleatoria en la sustancia blanca profunda de ambos hemisferios cerebrales. Sin embargo, aunque aquí no es tan evidente, pero hay una cierta simetría entre las lesiones, ¿sí? Y recuerdan estas lesiones a las causadas por la encefalomielitis diseminada aguda. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular, bueno, pues surgieron diferentes estudios. En este que se ve la imagen, pues les va a llamar la atención la falta de definición de las imágenes. Sin embargo, si recuerdan, como cuando evaluamos un infarto por otra causa, nos ayuda a hacer el movimiento de las ventanas tomográficas para ver una mejor delimitación de las áreas afectadas. Por ejemplo, aquí vemos a nivel de vemos áreas con pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca en el territorio de la arteria cerebral anterior del lado derecho. Esto, ¿qué es lo que nos muestra las flechas y la punta de flecha? Entonces, en esta imagen que tiene muy pobre definición, que fue un estudio temprano, ya ven que al principio en tomografía las lesiones hay que ser muy acuciosos para ir a buscarlas, y que tenemos que ayudarnos de las ventanas tomográficas. Sin embargo, cuando vamos bajando el nivel, en este caso a nivel de la comisura blanca anterior, vemos que la lesión también afecta la sustancia blanca paratrial bilateral, pero es mayor la afección del lado derecho, así como también los núcleos grises de la base, predominantemente derechos. Y después se hizo al paciente un estudio de control, que es las dos imágenes de la extrema derecha, en la cual ya vemos que las lesiones que veíamos al principio son más evidentes y ya no es necesario hacer tanta modificación de las ventanas tomográficas. Y entonces acá pues definitivamente ya son infartos bien establecidos. Y lo que llama la atención es que hay diferentes territorios vasculares afectados. En este caso, pues como veíamos en las imágenes iniciales, está afectado tanto la circulación anterior como la circulación de la cerebral media bilateral, pero hay una predominancia del lado derecho. Entonces, cuando vemos un caso así, pues ya nos hace sospechar que probablemente no sea una afección cerebrovascular, pues hasta cierto punto típica, sino que el hecho de que haya tantos territorios vasculares afectados te hace pensar que posiblemente exista una afección a nivel endotelial. Y entonces esta afección endotelial pues te hace pensar que puede ser, por ejemplo, una infección, una cuestión infecciosa o post-infecciosa, en este caso pues por el coronavirus. Bien, esto es parte de este mismo estudio en el cual pues, nos da más ejemplos acerca de la afección vascular. Sí, las cabezas de flecha y las flechas marcan la frontera entre los territorios de la circulación anterior y la circulación de las cerebrales medias. Y también en esta reconstrucción en coronal a nivel de la bifurcación carotidia, pues nos muestra que hay una ausencia de señal, ausencia de la opacificación del contraste, y muestra pues que posterior a ese sitio de obstrucción total hay recuperación de del calibre. Sin embargo, si comparamos el resto de la arteria cerebral, de la arteria carótida, perdón, tiene una menor opacificación que la carótida común previa. Entonces, esto igual apoya a que haya daño vascular que dificulte la adecuada opacificación de los vasos.
Otras de las imágenes que tenemos que ir a buscar intencionadamente, otras de las afecciones que tenemos que ir a buscar intencionadamente, será el realce leptomeningio. ¿Sí? Este paciente pues tenía una lesión hiperintensa, mal definida, a nivel del giro angular izquierdo, y llamó muchísimo la atención, como marca los punteros, que hubo realce de las meninges adyacentes a la lesión. Entonces, para buscar este tipo de lesiones es sumamente importante al momento de diseñar el estudio, en el cual se hagan secuencias multiplanares milimétricas y se haga, obviamente, el contraste y la supresión grasa para que nos deje una mejor, para que no haya lugar a dudas de lo que sí estamos viendo es realce post gadolino a nivel leptomeningio, o se trata de un vaso dilatado. En este caso, bueno, pues fueron diferentes estas dos situaciones. Sin embargo, sí había una lesión subyacente. En este caso, pues el paciente se demostró que tenía coronavirus, y fueron las imágenes que se registraron. Entonces, en estas pila de imágenes vamos a ver que también vean cómo está la interfase calloso-septal, y hay diferentes lesiones hiperintensas en la interfase, hiperintensas y que tienen una forma característica, que son en punto y guión, y hay unas otras coalescentes que nos hacen, nos recuerdan mucho las lesiones que son causadas por enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple o como la encefalomielitis diseminada aguda. Sin embargo, pues este paciente tenía infección por coronavirus. Otras de las cosas que vamos a encontrar es la encefalopatía con realce perivascular, con gadolinio. Sí, este realce perivascular lo vamos a ver, pues, por ejemplo, en estas imágenes que tienen una apariencia tumefactiva y tienen un patrón perivascular multifocal en la sustancia blanca profunda, en este caso a nivel occipital bilateral, en los centros semiovales y a nivel del lóbulo parietal bilateral, pero con predominio izquierdo. Sin embargo, a este paciente se le realizó difusión, pero bueno, si ustedes ven estas imágenes y te hace pensar que probablemente sean pues infartos bilaterales, pero en este paciente resulta que al momento de hacer la difusión no hay restricción a la difusión. Entonces, esta es la forma de hacer la diferencia, y esto les recordará al síndrome de Press. ¿Sí? Entonces, esto pues se conoce como un Press-like, ¿sí? O sea que hay, pues es una encefalopatía posterior reversible, porque, por ejemplo, a este paciente, si se le repite la difusión en algunos días, pues vamos a ver que el tejido probablemente haya regresado a la normalidad, pero no habrá restricción a la difusión. Y entonces, en esta imagen de la extrema izquierda, que es el coeficiente de difusión aparente, vemos que hay una difusión facilitada, o sea que no hay restricción a la difusión, y que por lo tanto se trata de un gran contenido de agua dentro del parénquima, y que por lo tanto pues no corresponde con sitios de infarto, sino en el cual hay una mayor permeabilidad de los vasos. Entonces hay un mayor escape de líquido hacia el espacio extracelular, y lo cual da esta apariencia en imagen de las áreas hiperintensas entre 2 y FLAIR,
pero que no restringen a la difusión y entonces son imágenes sugestivas de PRES-like que también son causadas por coronavirus. Sí, también algo que llama particularmente la atención en este tipo de pacientes es que puede haber realce perivascular, pero descrito de forma como, bueno, es spot-like o en manchas, o sea, no es un realce tan florido como cuando hay una lesión bien establecida, sino que hay realce moteado dispuesto de formas aleatorias y no realza esas áreas que son más hiperintensas, que en este caso, bueno, como es un T1 post-contraste, lo vamos a ver hipointenso, pero nos hubiéramos pensado que las áreas hiperintensas iban a mostrar realce post-gadolíneo muy florido, sin embargo muestran realce moteado o punteado, que escapa un poco a lo esperable por imagen. Sin embargo, igual es un realce perivascular estratificado pues en ambos hemisferios cerebrales. Sí, acá en esta imagen queda más ejemplificado como este realce como si fuera de un cielo estrellado que escapa a lo esperable que uno creería que realzarían esas lesiones hiperintensas grandes y muestran un realce puntiforme moteado de forma difusa. Sí, entonces esto se conoce como PRES-like. Bien, entonces, abundando acerca de las lesiones parecidas a la encefalomielitis diseminada aguda, pues vamos a ver estas lesiones que como pueden observar, son muy simétricas en ambos hemisferios cerebrales y afectan los centros semiovales, la sustancia blanca paratrial y el puente y los pedúnculos cerebelosos. Sí, en estas lesiones, bueno, que no se muestran en estas imágenes, pero no, estas lesiones al contrario, estas no presentaron realce post-gadolíneo, pero vean cómo sí condicionan restricción a la difusión. Sí, son estas imágenes que vemos, estas son difusión a diferentes niveles y pues definitivamente muestran una restricción a la difusión. Y vean también cómo es el particular afección también de los pedúnculos cerebelosos y los hemicomponentes continuos, ambos hemicomponentes continuos. Y bueno, en estos pacientes pues no se observaron realces post-gadolíneo porque las imágenes están hechas en los mismos niveles que presentamos en la diapositiva previa. Y tampoco demostraron hemorragias, pero vamos, esto es parte de un amplio abanico de presentaciones clínicas y en este caso, pues, imagenológicas de la infección por coronavirus. En cuanto a la encefalomielitis diseminada aguda-like, sí, entonces estas lesiones afectan también obviamente a la sustancia blanca subcortical. En este caso, en la imagen del centro, también hay una afección del brazo posterior de la cápsula interna. Y también a nivel de la fosa posterior, particularmente a nivel de los pedúnculos cerebelosos medios. Y también vamos a ver que estas lesiones pues muestran una restricción a la difusión.
y que también muestran un realce anular incompleto. Bien, otras de las lesiones que se han relacionado al COVID-19 son aquellas lesiones que son citotóxicas y que ocurren en el cuerpo calloso y que se han asociado al COVID-19. Sin embargo, esto es una entidad clínica radiológica que puede, o sea, aparte, o sea, puede aparecer por sí sola, pero está relacionada con una amplia gama de causas que pueden ser, por ejemplo, infección, trauma, relacionada con drogas, enfermedades metabólicas y así también como parte de un síndrome paraneoplásico. Puede aparecer igualmente en niños y puede ocurrir como una reducción del estado de alerta, rigidez de nuca y convulsiones. También se puede, el CLOC o lesiones citotóxicas del cuerpo calloso se han descrito en la asociación con muchos patógenos. Entre estos pueden incluir los virus de la influenza, la malaria, el Epstein-Barr, los adenovirus, la E. coli y también es importante, pues ya saben, ¿no? Una adecuada anamnesis, pero también se puede englobar dentro de una encefalitis o encefalopatía con una lesión esplenial reversible. En algunos pacientes puede ocurrir con lesiones pues, muy evidentes, por ejemplo, aquí en esta área del cuerpo calloso, a nivel del esplenio, vemos esta lesión que es ovoide, que es heterogénea, de predominio hiperintensa en FLAIR, con restricción a la difusión, que es la imagen del centro, y en el coeficiente de difusión aparente, que es la imagen de la extrema derecha, vamos a ver que la imagen es marcadamente hipointensa, lo cual nos traduce que es restricción a la difusión franca. Entonces, en este paciente se realizaron más secuenciaciones y vamos a ver que hay una amplia afección del resto del esplenio del cuerpo calloso, pero en otros niveles, si voltean a ver las imágenes en difusión, ahora vamos a ver que también hay restricción a la difusión a nivel del pico y la rodilla del cuerpo calloso, y es más evidente en la imagen de la extrema derecha, donde vemos esta área que se ve pues como unas alas de ave a nivel del pico del cuerpo calloso, que también se ve marcadamente intenso, como lo veíamos en el esplenio. Bueno, en este paciente igualmente también hubo afección de la sustancia blanca profunda. Aquí vamos a ver que en este T2 pues no es tan evidente. O sea, sí se ven unas áreas ahí ligeramente hiperintensas, pero no se definen bien. Sin embargo, sí llaman la atención al momento de ver la difusión y son marcadamente hipointensas o restringen a la difusión en el mapa del coeficiente de difusión aparente. También otras de las lesiones que vamos a ver relacionada con el COVID-19 va a ser la mielitis. Entonces vamos a encontrar con que los pacientes van a llegar con déficits neurológicos y probablemente, o además de que haya afección cerebral, vamos a ver lesiones hiperintensas de forma difusa, con forma, pues bueno, vamos, ovoides, y que van a afectar las columnas posteriores
Y también van a mostrar un realce post-gadolíneo en las columnas posteriores y laterales. Sí, como vamos a ver en estas imágenes, obviamente la imagen del inciso afecta las columnas posteriores, seguido de las columnas laterales, y vamos a ver el realce post-gadolíneo en la imagen de la extrema derecha. Y a estos pacientes, igual si en su práctica clínica no está tan generalizado realizar difusión en columna, pues creo que es un buen momento para tomar esa buena costumbre. Realizar la difusión en columna para que nos muestre sitios donde haya afección a la difusión de agua. En este caso, vamos a ver que hay lesiones hiperintensas en difusión, ¿sí? Que afectan las columnas laterales y posteriores, y que al momento de realizar el mapa de ADC, que es en la imagen descrita con la letra C, vamos a ver que es una franca restricción a la difusión. Y en la imagen en la extrema derecha, vamos a ver que esas lesiones que muestran restricción a la difusión van a tener realce post-gadolíneo. En este caso, el realce es de tipo moteado. Sí, ya que no solamente va a ser el anular incompleto, como ya lo había mencionado. Sí, acá vemos otra zona de afección, sí, igualmente se afectan las columnas laterales y las posteriores. Y en este caso, el paciente también formó una lesión tumefactiva, ¿sí? A nivel dorsal, y vean cómo el cordón medular se ensancha y forma esta lesión fusiforme, ¿sí? Igualmente, vamos a ver otro tipo de afecciones, en el cual, esta es la lesión que les decía, que tumefactiva, que tiene una forma en uso, ajá, y aumenta muestra un aumento en la intensidad de señal medular y el aumento en la sección transversal o el área de la médula espinal, pues obviamente en el sitio de mayor inflamación. Bien, otras lesiones que ha ocurrido, que se observan más frecuentemente en pacientes con COVID, son lesiones muy grandes que afectan pues, la sustancia blanca profunda principalmente. O sea, ya sé que habíamos hablado las lesiones que producen padecidas a la encefalomielitis disseminada aguda. Sin embargo, hay pacientes que muestran lesiones de sustancia blanca muy grandes que pueden, pues sí, confundirse con otra situación, en este caso, pues con la leucoencefalopatía, pero por otra causa, ¿sí? A veces se piensa que estas áreas de una gran afección de la sustancia blanca puede estar causada por la hipoxia que va a causar la afección neurovascular que condiciona el COVID. Y esto, pues, favorece obviamente una desmielinización de forma soterrada y crónica que da pie a estas lesiones de gran tamaño, ¿sí? Y que, por ejemplo, en etapas tempranas, pues vamos a ver que esas lesiones en algún momento, en el tiempo, igualmente causaron restricción a la difusión, como vemos en estas imágenes, que están pues, puestas en diferentes niveles del encéfalo, y característicamente pues están afectados los pedúnculos cerebelosos medios, la sustancia blanca paratrial bilateral y los centros semiovales. ¿Sí? Y también existe, pues, vamos, esta forma en la cual, bueno, pues yo no sé si lo
creo que no lo describen así en la literatura, pero yo le llamo lesiones como en tienda de campaña que vemos aquí, por ejemplo, en el centro semioval, ¿sí? Que vean las ondulaciones que hacen las lesiones. Sí, entonces estas áreas nos hacen pensar que lo que ocurre no es algo tan crónico como sería, por ejemplo, en pacientes con, pues que tengan una afección por envejecimiento, sino que son lesiones de sustancia blanca, pero relacionadas con un origen neurovascular, en este caso, pues de COVID-19. Una de las afecciones que pueden ocurrir en infección por COVID-19 es la trombosis venosa cerebral. Si ya de por sí es un diagnóstico difícil, porque pueden ocurrir dificultades al momento de la realización del estudio, o que no se piense en el diagnóstico, por lo tanto no se busca. Sin embargo, pues como ya ustedes saben, puede existir tanto una afección superficial o una afección profunda. Sí, la mayoría de las veces vamos a encontrar pues lesiones, disminución del calibre de los senos venosos, o áreas donde el contraste opacifica de forma incompleta o irregular. Y entonces es necesario hacer exploraciones extras, por ejemplo, una venoresonancia o, en este caso, una venotomografía. Entonces, aquí, bueno, pues hay que ser muy acuciosos al momento de si se observan pues lesiones ya saben, hiperdensas a nivel de los senos venosos. En este caso, bueno, la imagen del lado izquierdo, vamos a ver que el seno transverso del lado, el seno transverso izquierdo muestra aumento de la densidad, se ve hiperdenso, y al momento de que se realiza la fase contrastada, pues hay perfusión del contraste en la periferia, en los bordes del seno transverso. Y si vemos una imagen en coronal, vemos que hay una opacificación adecuada del seno transverso derecho, pero el seno transverso izquierdo muestra múltiples defectos de llenado y perfusión, pues como en capa, hacia la periferia del seno. Y también la prensa de Erófilo muestra múltiples defectos de llenado. Y pues bueno, a veces es las únicas situaciones que vamos a observar en pacientes. Entonces, al momento de si uno realiza la anamnesis adecuada, pues puede ser que lleguemos al diagnóstico que estas lesiones trombóticas pueden estar relacionadas con la infección por coronavirus, en este caso pues de coronavirus cerebral. Entonces, pues bueno, a forma de corolario voy a decir que el coronavirus ha venido a poner en jaque a todo el mundo. Igualmente hay cosas que no se sabían acerca de estos virus, y que ahora se sabe que obviamente tienen un potencial para neuroinfectante, por decirlo de alguna forma, y que es deber de nuestro como imagenólogos primero sospecharlo y luego ir a buscar dentro de todo este abanico de hallazgos por imagen que podemos ver, aquellos que nos hagan hacer un correcto diagnóstico y por lo tanto le permitan a los médicos clínicos hacer un adecuado tratamiento y la prevención de secuelas graves en estos pacientes que de por sí su salud física y por lo tanto la mental va a estar minada, y que bueno, el papel nuevamente del imagenólogo va a ser muy destacado para la evaluación de las secuelas y para ver el pronóstico de
de estos pacientes a largo plazo. Bueno, pues muchas gracias por estar en este congreso y por la invitación, y les mando un saludo afectuoso a todos. Buenas tardes.